tercera parte de la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida. Recuerden que estamos tomando como base la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 2, donde dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vamos a ver la tercera parte de la ley del espíritu de vida. Pero quisiera que al entrar en esta tercera parte viéramos algunos conceptos aquí que estoy poniendo en mi diapositiva y que se la estoy compartiendo a ustedes. Quisiera antes de entrar a lo profundo del tema, considerar estos aspectos. Primero, amados hermanos, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en los hijos de Dios viene a ser morada en nosotros. Lo vimos hace 8 días, Él viene a ser morada. En este caso viene a vivir en la vida de nosotros. Tanto así que la Escritura dice que nuestro cuerpo es el templo o morada o la casa del Espíritu de Dios. Pero al ser la morada no debemos de confundir nosotros lo que es el Espíritu Santo en los hijos de Dios o en nosotros. Por ejemplo, el Espíritu de Dios no es nuestro cuerpo, pero habita en nuestro cuerpo. Eso lo tenemos que entender. El Espíritu de Dios no es mi cuerpo, pero habita en mi cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento el Espíritu de Dios puede usar mi cuerpo. Y es donde no tenemos que confundir si soy yo o es el Espíritu de Dios el que toma mi cuerpo. El Espíritu de Dios no es su alma, o sea, no es mi alma. Porque si pensamos, también hay un pensamiento nuestro. Pero también si pensamos, hay un pensamiento que es del Espíritu. Si sentimos, hay un sentimiento nuestro, pero hay sentimientos también que los mueve, promueve y actúa el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo no es nuestra alma. Nosotros actuamos y tenemos una voluntad. El Espíritu de Dios actúa y tiene una voluntad, que es la voluntad divina. Entonces, el Espíritu Santo no es nuestra alma, donde está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero el Espíritu Santo actúa en el alma del ser humano. El Espíritu de Dios, al venir a vivir en el cuerpo, también gobierna el alma. También podemos sentir de parte de Dios, por medio de su Espíritu Santo, cosas en nuestra vida, emociones, sentimientos, pensamientos que vienen del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no es nuestra alma. También quiero que entienda que el Espíritu de Dios no es nuestro espíritu. El Espíritu de Dios vino a hacerse uno con nuestro espíritu. Recuerde que Dios es espíritu y el ser humano tiene una parte de él que es espiritual, se llama espíritu y alma, que vienen juntos, que viene sujeta también al cuerpo, que es este envase que nosotros vemos, pero es el aliento de vida que Dios puso en cada ser humano. El aliento de vida es el espíritu que da vida. Recuerden que Jesús expresó en una ocasión: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Porque lo que trae el espíritu es vida. ¿La vida de quién? La vida de Dios. Entonces, al hacerse el Espíritu Santo uno con nuestro espíritu, desde ahí el Señor gobierna el alma y también gobierna el cuerpo. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero agrego algo aquí, hermanos, que voy a considerar con ustedes dentro de esta plática. El Espíritu Santo en los hijos de Dios no es su conciencia. Repita conmigo, conciencia. ¿Cuántos están conscientes ahorita? ¿Están conscientes? Pues si se me duerme, puede ser que a lo mejor ya se vuelva ¿qué? Llega a un estado así de inconsciencia profunda ¿y de qué hablaron? ¿Quién sabe? A lo mejor estuvo su subconsciente, pero es un tema psicológico o psiquiátrico que después se podría ver. Pero lo que vamos a ver hoy, que el Espíritu de Dios en la vida de los hijos de Dios no es la conciencia. No es la conciencia. Porque a veces confundimos, a veces decimos, es que me habló el Espíritu de Dios
Y muy bien puede ser que no fue el Espíritu Santo, sino fuiste tú mismo. Y es lo que vamos a ver nosotros. El Espíritu de Dios está en los hijos de Dios, pero no es su conciencia. Ok. Y aclaro al final, en el último párrafo dice, pero sí, el Espíritu Santo viene a vivir en el cuerpo de quienes son hijos de Dios, y al hacer en ellos su morada, su base de operaciones, y subraye esto, su base de operaciones es el alma, el espíritu y la conciencia de ellos. ¿Cuál es la base de operaciones del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los hijos de Dios? ¿Cuál es su base de operaciones? Ahí está, el alma, el espíritu y la conciencia. Los teólogos no pueden ponerse de acuerdo qué es la conciencia y dónde está. Pero sí entiendo yo algo, que el Espíritu Santo hace algo tanto en el alma como en el espíritu y como en la conciencia. Y vamos a ver en parte qué es precisamente la conciencia. Ok. Si logra ver las letritas pequeñas, correcto. Si no, no se preocupe. Hermanos, no copié y pegué los versículos porque quiero que ustedes los revisen en su Biblia. Si la traen en su dispositivo, a ver, ahí sí le permito que tome su dispositivo celular. Tome su celular si tiene descargada la Biblia, porque vamos a ver muchas citas bíblicas. Hermanos, la conciencia es un tema que viene prácticamente en toda la Escritura. Y es algo que queremos ver con ustedes. ¿Ok? Bien. Entonces vaya a la Biblia. Tenga abierta su Biblia y en lo que usted tiene su Biblia en su mano o su dispositivo, yo me pongo los lentes para poder leer en la Escritura. Ok, para empezar, mire, vamos a ver algunos conceptos. Esto es como una especie de ensalada. ¿Usted ha comido una ensalada? ¿Todo va qué? Todo va revuelto. Pero una preparación de una buena ensalada al final sabe rica. Espero en el Señor ser un buen chef en esto, que de esta ensalada usted pueda recibir mucho de parte del Señor, porque va complementado con palabra de nuestro Dios. Primero, el Espíritu Santo no es la conciencia, pero opera en la conciencia. Romanos 9:1. Romanos 9:1, en Nueva Versión Internacional, dice así: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma, ¿en dónde? En el Espíritu Santo. O sea, aquí ya vemos la diferencia. El Espíritu de Dios no es la conciencia. Pero el apóstol Pablo estaba expresándole algo a sus lectores y les decía, el Espíritu Santo, la conciencia confirma o me confirma ¿en quién? En el Espíritu Santo. Ahí vemos la diferencia. La conciencia no es el Espíritu Santo, pero sí el Espíritu Santo opera, trabaja ¿dónde? En la conciencia. La conciencia opera en el alma y el espíritu de los seres humanos. Salmo 16:7 y 103:1. Salmo 16:7. Aquí vamos a jugar esgrima bíblico. O sea, vamos a buscar rápido las citas. Si ya se le olvidó cómo buscar las citas, ahora vuelva otra vez a esa práctica y busque Salmo 16:7. Y dice así: bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche. Y aún de noche me reprende ¿qué? Vamos a estar leyendo en NBI. Aún de noche me reprende ¿quién? Mi conciencia. La conciencia opera en el alma y el espíritu de los seres humanos. Porque cuando habla la conciencia, nosotros es como si nosotros mismos nos estuviéramos hablando a nosotros mismos. ¿Quién reprende en la noche al que hizo mal? Una, puede ser la conciencia o puede ser el Espíritu de Dios. En el caso de David, que está escribiendo este salmo, ¿quién decía que lo reprendía en las noches? ¿Su qué?
su conciencia. No era Coppel, no era Electra, no era la casa donde fuiste a pedir un préstamo. Lo que lo reprendía él en la noche era ¿quién? Su conciencia. Es que no puedo dormir, dice la esposa o dice el esposo. Es que no puedo dormir. Así tendrás así tendrás la conciencia. Paga, a alguien le debes, algo hiciste. ¿Por qué no puedes dormir? Porque en las noches, ¿quién reprende? Puede ser Dios o puede ser ¿quién? La conciencia. Salmo 103, 1. Salmo 103, 1. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Y así nos podemos ir. A ver, ¿quién le está hablando a quién aquí en este pasaje? Alaba, alma mía, al Señor. ¿Quién se habla aquí? A ver, mí mismo. O sea, yo, por favor, alaba. ¿Quién se lo decía a quién? La conciencia se lo decía a su alma. Su conciencia operaba en su mente, en sus sentimientos y en su voluntad. Y le decía, alma, alaba al Señor. ¿Quién se lo decía? Su conciencia. Yo hablándome a mí. Amén. Por eso hay que hacer la diferencia. Aquí David mismo en su conciencia se hablaba a su alma y su alma le decía, y su conciencia le decía al alma, alaba a Jehová, alaba al Señor, bendícelo, exáltalo. ¿Ok? Hermanos, se está activando la conciencia de muchos. Y hay muchos que le hicieron caso y hay otros que no. El alma tiene que obedecer la voz de la conciencia cuando el Espíritu de Dios actúa en la conciencia. ¿Ok? Esto es tremendo, hermanos. Si usted logra entender esto, usted va a poder discernir cuándo es que dicen, ay, es que algunos dicen Dios me habló. Y puede ser que Dios no le habló, puede ser que le habló su quién, su conciencia. Hay que hacer la diferencia porque aún los que profetizan, los que hablan en lengua, los que tienen dones del Espíritu, los que manifiestan dones del Espíritu, deben de saber discernir si fue la conciencia, si fue su alma, si fue su espíritu o fue el Espíritu de Dios por medio de la conciencia, el alma o el espíritu. Ok. Entonces, conciencia, dile a mi alma, alaba al Señor. La conciencia puede ser mala, puede ser mala o buena, puede ser limpia o sucia, puede ser tranquila y contaminada, débil, encallecida o cauterizada. Digo que hay muchos versículos. Hechos 23:1. Hechos 23:1. Vamos a hacer algo para que sepa yo que ya todos lo tienen. Cuando ya lo encuentren, diga, ya lo encontré. ¿Ya lo encontró? Ok. Hechos 23:1 dice, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda ¿qué? Con toda buena conciencia. El apóstol Pablo decía que él tenía una conciencia buena, una conciencia que era contraria a la maldad. Entonces puede haber buena o mala conciencia. Hechos 24:16. Hechos 24:16. Dice así, en todo esto procuro conservar siempre que mi limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Pablo estaba expresando que tenía buena conciencia y también tenía limpia conciencia. Primera a los Corintios 8, versículo 7.
Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 7. Dice, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo. Y su conciencia se contamina. O sea, puede haber una persona con conciencia contaminada. ¿Y por ser qué? Débil. Entonces aquí encontramos dos características de una conciencia. Puede estar contaminada y puede ser ¿qué? Débil. Versículo 10 de ese mismo capítulo dice, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, con comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Versículo 11, entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Vea la diferencia. Hay conciencia débil y un conocimiento en el alma, porque ahí viene también gnosis, y ahorita vamos a ver que conciencia también es con conocimiento, y el conocimiento, la conciencia lo transmite precisamente al alma. Por eso, vuelvo a repetir esto, hermanos, la conciencia opera en el alma y en el espíritu de los seres humanos. Aquí estamos viendo que se puede tener limpia conciencia, mala conciencia, buena conciencia, débil conciencia, contaminada conciencia. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 2. Primera Timoteo 4, 2. Dice la Escritura, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia ¿qué? Endurecida o encallecida. ¿Alguno de ustedes tiene un callo en el pie? ¿En la mano? ¿Por qué le salió ese callo? Si es en la planta del pie es porque donde más asienta el pie y hay fricción y se empieza a endurecer. Los callos son bien suavecitos. No, los callos son bien ¿qué? Bien duros. Ahora, una conciencia encallecida es una conciencia que está dura, como un callo. Por eso le llama encallecida. ¿Ok? Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Aquí está todavía, hermano? ¿Está siguiendo la lectura de la palabra? Ok, segunda Timoteo 1, 3 dice, al recordarte de día y de noche mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. No me detengo ahí, ya vimos conciencia limpia. Hebreos 13, 18. Hebreos 13, 18. Dice, oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. El apóstol decía, juntamente con su equipo, que quería tener la conciencia tranquila, juntamente con todos los que servían al Señor. Conciencia tranquila. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Primera de Pedro 3, 16 y 21. 3:16 dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Aquí el apóstol Pedro recomienda a la Iglesia Universal a que todo lo que hagan lo hagan con respeto, gentileza, y manteniendo una conciencia limpia. Amén, manteniendo una conciencia limpia. Versículo 21, lo cual simboliza el bautismo que ahora nos salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Amén. Ok. Hermanos, a estas alturas, ¿cómo considera usted su conciencia? ¿Buena, mala,
limpia, sucia, tranquila, contaminada, débil, encallecida, que también otras versiones la traduce como cauterizada. ¿Cómo considera usted su conciencia? Vamos a ir viéndolo adelante. Ahora, siguiente concepto. La conciencia es tener conocimiento de lo que uno mismo piensa, siente, dice o hace. Vuelvo a repetirlo. La conciencia es tener conocimiento de lo que uno mismo piensa, siente, dice o hace. Porque si alguien lo hizo sin conciencia, o sea, es que estaba inconsciente, dicen, entonces no supo lo que qué, lo que dijo y lo que pasó. Hay personas que están a veces tan ebrias, tan borrachas, que no saben qué, no saben lo que dijeron, y al otro día le dicen, oye, pero es que tú dijiste eso. ¿Yo? Es que tú hiciste esto. ¿Yo? Te subiste a una mesa, te desnudaste y empezaste a gritar y a cantar. Yo hice eso. ¿Cómo lo hizo entonces? Ahí estaba yo inconsciente. Sí, era un inconsciente y muy posiblemente su conciencia estaba, ¿cómo? Sucia, mala, que la conciencia le dijo a la de una cerveza, mira que tomar no está bien. Y no le hizo caso a su qué. ¿Y no le hizo caso a su qué? A su conciencia. No vayas a ese lugar. Y no le hizo caso a su qué, a su conciencia. Hermanos, la conciencia, vuelvo al siguiente párrafito, es tener conocimiento de uno mismo, de lo que uno mismo piensa, siente, dice o hace. Vamos al libro de Job, capítulo 27, versículo 6. Job 27, 6. Job 27, 6. Dice la Escritura, insistiré en mi inocencia, no cederé mientras viva, no me remorderá ¿qué? La conciencia. Job tenía conocimiento de sí mismo y sabía lo que pensaba, lo que sentía y lo que decía. Él sabía, según su conciencia, ¿qué sabía Job? Que no había hecho nada malo delante de Dios, porque su conciencia no le remordía. Y hay un pasaje grandioso, hermanos, en el Señor que dice que si la conciencia no te acusa, mayor es ¿quién? Mayor es Dios. Por eso a Job no le acusó su conciencia ni le remordió, porque él pensaba que estaba bien delante de Dios. Pero una cosa le faltaba, conocer a Dios como no lo había conocido. Y no nombrarse justo él, sino que lo nombrara justo Dios. Entonces, la conciencia de Job no lo acusaba, lo estaba justificando, porque él dice, yo no he hecho nada malo. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Perdón, hermanos, es segunda a los Corintios. A ver, déjenme buscarlo aquí. Sí, es segunda. Ahí luego le corrijo en la diapositiva, pero usted si está viendo esta diapositiva, no es primera a los Corintios. Haga de cuenta que va manejando un carro estándar, métale segunda. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. ¿Quién justificaba a los apóstoles de su comportamiento? ¿Quién les decía están bien en lo que están haciendo? ¿Se lo decía el Espíritu de Dios? Que lo confirmaba también, pero ¿quién se lo decía en este pasaje? Su conciencia. Por eso la tenían que mantener siempre limpiecita. Continuó.
La conciencia toma de lo que el individuo conoce y lo justifica o lo acusa, de lo que haya pensado, de lo que haya sentido, de lo que haya dicho o de lo que haya hecho. Hace 8 días le expresaba yo a usted que si pasáramos en esta pantalla todos sus pensamientos, ¿a quién le agradaría? ¿Todo lo que pensó le gustaría? ¿Todo lo que sintió? ¿Todo lo que dijo? ¿Todo lo que hizo? Bueno, hay alguien que nos reprende y hay alguien que nos acusa o nos justifica. Y eso es la conciencia. Romanos 2:15. Romanos 2:15 dice así: estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Y lo complemento con lo que dice abajo también: la conciencia de pecado viene cuando se conoce la ley moral de Dios. En todo ser humano se encuentra la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? ¿Cuál es la ley moral de Dios? Son sus mandamientos. Es la Torá. El ser humano ya la trae. ¿Dónde la trae? En la conciencia. Ahí la pone el Señor, en la conciencia. Mire, mientras el ser humano no sepa que lo que está haciendo está mal, su conciencia no le acusa. Hace muchos años vi una película de un misionero que fue a lugares donde nunca nadie antes había ido, y las personas que vivían ahí, en una selva, eran caníbales, y sabe que lo que más disfrutaban hacer era traicionar a otras personas. La traición ellos lo tenían como una virtud. Y cuando llega el misionero y les empieza a hablar del evangelio, se metió entre ellos. De hecho, hasta hay una película que hicieron de este varón. Cuando les empieza a compartir el evangelio, llega el tema donde Jesús es traicionado por Judas. ¿Qué creen que hicieron los de esa tribu? Para ellos la traición es virtud. A Judas en ese momento lo consideraron como héroe. Y dice el misionero: ¿y ahora qué hago? Si usted lo busca después, está en YouTube, se llama El Hijo de la Paz. Escríbalo, si no tiene buena memoria, escríbalo, después lo busca. Ese video viene ahí, es un caso real. Y el Señor le dio la idea, ahí fue el Espíritu de Dios que le dio la idea, porque había tribus, había clanes y eran enemigos. Entonces, una tribu enemiga mandó a llamar al jefe de la otra tribu, hicieron amistad con él, lo invitaban a comer, y ya que ganaron su confianza, lo traicionaron, lo mataron y se lo comieron. Cuando llega en esos términos, llega el misionero a ese lugar, dice: ¿cómo les predico el evangelio si su conciencia a ellos no les acusa que la traición no es mala? Y para que pudieran hacer paz entre las dos tribus, hicieron un intercambio de hijos, porque ya empezaron a entender el evangelio. Y les predicó acerca del hijo que nació, que Dios envió a este mundo. Y cuando escucharon hablar del hijo que le envió, los jefes de las tribus tenían un hijo. Y se intercambiaron el hijo. El hijo del jefe de una tribu se lo dio al hijo del jefe de la otra tribu y se lo intercambiaron. Y hasta que viviera ese hijo, iban a tener paz entre las dos tribus. Amados, el evangelio, cuando llega el evangelio, hay cosas que en nuestra conciencia parece que son buenas, pero cuando llega el evangelio nos damos cuenta de una cosa: que nuestra conciencia estaba malvada,
sucia, contaminada, y no nos reprendía en ese asunto. Pero cuando llega la ley moral de Dios, de no matarás, de no dirás falso testimonio, de no mentirás, la conciencia se da cuenta de una cosa, que está sucia, está pervertida, está cauterizada, está encallecida y no se da cuenta de lo que está haciendo, ofende a la naturaleza y la esencia de Dios. Amén. ¿Qué cosas tú considerabas buenas antes de llegar a Cristo, que ahora cuando las haces tu conciencia te acusa? Cuando llega la ley moral de Dios, cuando la conoces, te das cuenta que lo que hacías no estaba bien para con Dios. Por eso, hermanos, es necesario que cuando se comparte el Evangelio, a la persona se le lleve a entender su necesidad de salvación. Y para que entienda su necesidad de salvación, es necesario que por el Espíritu, la palabra y la ley moral de Dios se dé cuenta de cuán perdido está. Porque si no se da cuenta cuán perdido está, ¿para qué un Salvador? ¿Me explico? Se necesita estar ahogando, necesita saber que se está ahogando. Hermanos, si alguien está nadando en una piscina y le dices que necesitas un salvavidas, no, yo estoy aquí bien tranquilo. Ah, pero si está uno en el mar y con oleaje y con viento y tormenta y está a medio mar, dígame si no necesita un salvavidas. ¿Por qué? Porque está en peligro. Si tú le presentas, es que Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, es como si le dijeras, métete a la piscina y disfruta. Primero mételo a las olas del mar embravecido y que se dé cuenta. Bueno, no lo metas, ya está ahí, nada más que no se da cuenta. No está consciente. Entonces la conciencia se despierta por la ley moral de Dios. Por la predicación del Evangelio se despierta la conciencia de las personas. Amén. Ok. Al final escribo esto. La conciencia se perfecciona o se limpia, y esto solo lo puede hacer la sangre del sacrificio de Jesucristo. Hebreos 9:14 y 10:22. Hebreos 9:14 y 10:22. Ok, ojé la Biblia, busque en el celular también, busque la palabra de Dios. Hebreos 9:14 dice así: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará o limpiará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Hermano, todo lo que hacíamos sin Cristo eran obras que conducían ¿a dónde? A la muerte. Y cuando venimos a Cristo, lo único que puede lavar y limpiar la conciencia de un ser humano es la preciosa sangre de Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo es posible que una sangre pueda limpiarme? Con mi esposa estamos leyendo nuevamente de Génesis, Levítico, Números, estamos leyendo Éxodo y expresan los sacrificios, hermano. Sacrificios que se tenían que hacer día, mañana y en la tarde, en la noche. Sacrificio en la mañana y sacrificio en la noche. Y venía una fiesta que Dios había mandado y decían 14 días celebrarás fiesta y en cada fiesta habrá sacrificio y sacrificio y sacrificio y sacrificio. Dice mi esposa, ¿cuánta sangre había? Hermanos, a veces eran miles de corderos, de cabras, de vacas, de becerros que sacrificaban. Sangre. O sea, ¿puede usted imaginarse todo esto? Era sangriento, pero hubo una sola sangre. A ver, el Señor dice en su palabra que si no hay derramamiento de sangre, no se hace remisión por el pecado.
¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, cuando la persona llevaba para expiación por él algún sacrificio, ponía la mano sobre el animalito y decía, él va a tomar mi lugar. Ponía la mano en la cabeza y lo sacrificaba. La sangre cubría momentáneamente el pecado de la persona. Había pecados que no eran de muerte y esos pecados eran expiados. Había pecados de muerte. El adulterio, el asesinato, la blasfemia eran pecados de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque si algún adúltero y adúltera la agarraban en el acto, ¿qué le hacían? ¿Era de qué? Era de muerte. La paga del pecado era muerte. No había expiación por eso. Era necesario que muriera. Si asesinaba a alguien, muerte por muerte. Pero si lo asesinó de manera no premeditada, con alevosía y ventaja, a lo mejor fue en el trabajo, estaban labrando una piedra, dio un mal golpe, se cayó la piedra, aplastó a su amigo y se murió, había ciudades de refugio donde huía el que asesinó, bueno, el que por medio de él se murió la persona, huía a una ciudad de refugio. Había personas que tenían que vengar la muerte, le llamaban el vengador. Si aquella persona llegaba a la ciudad de refugio hasta que se solucionara el asunto y vieran que no fue con alevosía y ventaja que lo asesinó, y hasta que el sacerdote, el sumo sacerdote, estuviera con vida, no podía salir de esa ciudad. Y ya que el sacerdote moría, entonces podía salir. Todo esto eran sombras de lo que iba a venir. Hoy, ¿hacia quién corres cuando pecas? Cristo es la ¿qué? La ciudad de refugio. Hoy no hay que presentar un animal para un sacrificio. Cristo Jesús ya fue sacrificado. Recurre al sacrificio ¿de quién? De Cristo Jesús. Porque Él presenta su sangre y la sangre de Jesucristo cubre y limpia todos tus pecados. Eso es asombroso. Y esto es real. Amén. Hebreos 10:22 dice así: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Cuántos se bañaron hoy? A ver, voltee su nariz para el de junto. Ah, no es cierto. Hermano, cuando vengo al culto con el Señor y con ustedes, yo hago lo posible siempre por bañar. Mire, el pueblo de Israel, uno lo puede tachar incluso a veces de religioso, pero ellos tenían los principios de limpieza más altos que cualquier otro pueblo pudiera tener. Y aún muchos de ellos lo siguen conservando. Por eso dice que cuando hubo epidemias y había judíos, ellos sabían qué hacer cuando había una epidemia. La Escritura lo dice. El baño es bueno, niños. El baño es bueno, báñate, ay, no quiero. El baño es bueno. Dios lo manda en su palabra. No escucho muchos amenes de los niños. Ya ves, te dije que te bañaras. Siempre pasa una edad, hermanos, donde a veces no sé por qué le entra uno hidrofobia, fobia al agua, o sea, y no se quiere uno bañar. Pero bueno, la Escritura dice, si vas a llegar limpio por fuera, es necesario que te bañes, te perfumes, te peines, etcétera. Pero si vas a llegar al Dios limpio por dentro, necesitas que tu conciencia esté limpia por medio de la sangre de Jesucristo. Lo que nos lava por dentro es la preciosa sangre de Cristo Jesús. Me encantó esta imagen.
por lo que le voy a compartir ahorita. ¿Sí la alcanza a ver? Haz de cuenta que esa imagen es usted, haz de cuenta que esa imagen soy yo. Y voy a compartirle esto. Cuando se habla a uno mismo, es la conciencia. O sea, cuando yo me hablo a mí mismo, a eso se llama la conciencia. Cuando dice uno, es que me siento culpable, ¿quién está hablando a quién? ¿Quién a quién? ¿Me digo qué? Me digo a mí mismo, la regaste. Mí mismo, o sea, no viene alguien más a decirme. No viene otra persona a decirme. Es más, ni siquiera viene Dios a decirme. Es un diálogo interno. Cuando alguien se siente culpable y dice, es que me siento culpable. Vamos a ver el ejemplo de Génesis 3:7. Génesis 3:7. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Una persona inconsciente no sabe que está desnuda. Pero en este caso, no es que estuvieran inconscientes, es que no tenían conocimiento de lo bueno y de lo malo, que eso es conciencia. Solamente conocían lo bueno de Dios, pero no conocían lo malo. Cuando comieron del árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal, me refiero a Adán y a Eva, del árbol que Dios les dijo que no comieran, ellos estaban desnudos antes de comer. Y después que comen, se les activa la conciencia de lo malo. ¿Se da cuenta lo que pasó ahí? Los pequeñitos no tienen todavía esa conciencia desarrollada. Y usted puede ver a un niño bebecito que recién camina, encuérelo y dígale que camine ahí en el andador de su casa. ¿Y él va a qué? Va a correr, encueradito. Los que ya tienen conciencia lo van a ver. Ay, niño, que te ponga un calzoncito tu mamá o algo, porque ahí sí la mamá que inconsciente, ¿no? O se le escapó o lo iba a bañar y salió corriendo, no sé. Pero el niño no tiene desarrollada su conciencia en el mal. Adán y Eva no tenían desarrollada su conciencia en el mal. Pero cuando desarrollaron esa conciencia por haber desobedecido, se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos. Y hermanos, gracias a ellos, hoy los modistas tienen un trabajo y ganan muy bien. No me voy a meter en asuntos de moda, pero hermano, ¿cuánto dinero no se está gastando en este momento para estrenar este fin de año, por ejemplo? No, es que cuando menos ropa interior, pero algo nuevo debo tener. Es más, siguen hasta la superstición de que el fin de año tienen que estrenar porque si no, van a andar en harapos todo el año. Y de cierto color, para el amor y para el dinero. A ver. Supersticiones, cosas que a veces están en el pensamiento del ser humano. Pero bueno, dele gracias a Adán y a Eva, que ahora todas esas tiendas de ropa tienen un éxito. Porque cuando usted se dio cuenta que estaba desnudo, empezó a comprar ¿qué? Empezó a comprar ropa. Y ellos, como no tenían ir a Liverpulgas a comprar, lo que ellos hicieron fue entretejer hojas de higuera. ¿Y con quién lo cubrimos? Pues aquí está la higuera y póntelas. Y hermano, ¿dónde cree que se las pusieron? ¿Se da cuenta lo que es la conciencia? ¿Se da cuenta de la conciencia del que mira pornografía, del que mira el desnudo, de que mira? O sea, porque la conciencia se activó para el mal.
¿Cómo está la conciencia de nosotros en cuanto a esto? A ver, ¿te sientes culpable? En las noches dices, es que me siento culpable de haber visto lo que vi, de haber dicho lo que dije, de haber hecho lo que hice. No lo debí decir. ¿Quién te lo está diciendo? ¿El Espíritu Santo? En la conciencia. Y eso, hermanos, la tenemos todos. No voy a leer las otras dos citas bíblicas, después la lee usted en su casa, 1 Samuel y 2 Samuel. Pero un día, en 2 Samuel, dice que David hizo un censo de su ejército. Y dice el pasaje que tengo ahí escrito que le remordió la conciencia después de que hizo el censo. Se dio cuenta de una cosa, y no se lo dijo Dios. Después vino el castigo de Dios, se lo dijo a sí mismo. David hacía ejercicios de conciencia y se lo dijo a sí mismo: David, estuviste mal por haber hecho el censo. Mira, hay otras frases. Es que creo, pienso que no dije, no hice algo malo. Cuando dice uno, es que no dije nada malo, es que yo no hice nada malo, ¿eso qué quiere decir? Que tu conciencia te está autojustificando, te está justificando. Pero es que yo no hice nada malo. O sea, no afectó tu conciencia. Este es un diálogo interno que se da. ¿Te justifica o te condena? Por ejemplo, otra frase, es que ya pasé mucho tiempo en el celular, pero un ratito más. ¿Quién se lo dijo a quién? O sea, tú sabes que ya pasaste mucho tiempo en el celular y está teniendo un diálogo interno. Ya pasé mucho tiempo en el celular, pero ¿un qué? Un ratito más. ¿Quién se lo dijo a quién? Conciencia. Se lo dijo a tu alma, te lo dijiste a ti mismo. No debí de ir a ese lugar. Otra frase, no debí ir a ese lugar, pero fui y ahora me siento mal. ¿Quién fue? La conciencia. Otra frase, ese pensamiento que tuve no es correcto. ¿Quién se lo dijo a quién? Tú a ti mismo. No me siento mal por lo que hice. Es más, todos lo hacen. ¿Quién se lo dijo a quién? Es más, no fue ni el predicador, no fue el Espíritu de Dios hablándote con una voz, lo que hiciste estuvo mal, fue tu conciencia. Solo vi un momento esa imagen o ese video en TikTok, Facebook o Instagram. Creo que no estuvo mal. Si esa fue la expresión, se lo dijo a sí mismo y se autojustificó. Solo un juego más, un capítulo más de la serie, no pasa nada. ¿Quién se dice a quién? Yo a mí yo. Algunos otros pueden decirse a sí mismos, me gusta sentir la adrenalina cuando hago algo indebido. Cuando se dice a sí mismo, una, no es ninguna. 2 es la mitad de una y 3 es su conciencia, autojustificándote. El Espíritu Santo opera en la conciencia cuando nos recuerda la palabra de Dios a los hijos de Dios. 1 Timoteo 1:5, después lo lee, pero quiero que guarde esto en su corazón. El Espíritu Santo opera en la conciencia cuando recuerda la palabra de Dios a los hijos de Dios. El Espíritu Santo despierta y desencallece la conciencia de los hijos de Dios, y esa labor la hace por medio de la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo opera en lo interior de los hijos de Dios, gobernando la conciencia, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Se entiende esto, hermano? Ya estoy terminando. ¿Dónde opera el Espíritu Santo?
¿Cuál es la base de sus operaciones? La conciencia, el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano. El alma, yo considero, hermanos, que se mueven todas estas esferas, tanto el alma, el espíritu, el cuerpo. Es más, en el cerebro se mueve la conciencia. En el corazón se mueve la conciencia. Y estoy hablando del cuerpo. Mire, no sé si usted alguna vez, yo cuando no conocía a Cristo, en una ocasión me robé algo del lugar donde yo trabajaba. Le voy a confesar un pecado que ya el Señor lo perdonó. Había unas galletas que me gustaban mucho. Yo trabajaba en ese lugar como empacador, cerillo, de los que empacan. Y se me ocurrió en aquella ocasión llevar una sombrilla, estaba lloviendo, y en la sombrilla metí el paquete de las galletas. No le estoy dando, y miren, los niños ya están viendo, ay, qué bueno que me está diciendo eso para que lo haga yo. A ver, deténgase. Le estoy expresando lo que hice por lo siguiente. Metí el paquete de galletas en el paraguas y cerrado me lo llevé. Cuando salí a la explanada del lugar donde yo trabajaba, viene detrás de mí uno de los vigilantes. ¿Qué creen que hizo mi corazón cuando venía detrás de mí el vigilante? Empezó taca, 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 taca. Hermanos, la conciencia empezó a hacer taca, 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 taca. Yo dije, ya me corrieron. Se me acerca y me dice, ¿qué tal, Pepino? ¿Ya te vas? Así me decían. Empezó a brisar. ¿Por qué no abre la sombrilla? Y aquí taca, no. Bueno, pues vámonos. Es más, estaba más alto que yo. Le dije, ¿cómo te voy a poner la sombrilla? Hermanos, mi corazón descansó cuando supe que no vino detrás de mí por las galletas que me había robado, sino porque quería acompañarme hasta donde él iba a la parada y yo iba a mi casa, pero todo el camino, un nerviosismo. ¿Quién fue? No, el Espíritu de Dios bajó, me habló y me dijo, saca las galletas, hijo del diablo. No. Saca el café porque ya lleva las galletas, ¿no? Eso hubiera sido el diablo, ¿no? Decía que te robaste las galletas, pues yo comparto el café y vente, nos tomamos una galleta. Hermanos, la conciencia es algo tremendo. Ahora, eso es sin Dios. Ahora imagínense, ya que el Señor me la limpió y me la lavó, ¿cómo la tengo que conservar? ¿Cómo la tengo que conservar? Imagínense yo tomando un lugar como este, predicando la palabra y que mi conciencia me estuviera acusando de algo. Por eso a veces lo que yo tengo que hacer es ir y pedir perdón con mi esposa. A veces tengo que pedir perdón con alguien porque en algo ofendí. Y mi conciencia está ahí repitiéndome, hiciste mal, tienes que confesarlo, dilo, dilo, dilo. No lo digo y después y cuando se presente la oportunidad. La conciencia remuerde. Y si no le haces caso y guardas eso, va a ser para tu destrucción. En los hijos de Dios, su conciencia ya está limpia. Y ahí es donde opera el Espíritu Santo trayendo su palabra. Opera gobernando mi conciencia, opera gobernando mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Vamos a leer dos pasajes. Estos sí los traigo escritos. Están ahí en la pantalla. Y con esto quiero concluir. Amados, debemos de examinarnos a nosotros mismos bajo la guianza del Espíritu Santo. Si es que somos hijos de Dios, debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 13:5, examínense para ver si están firmes en la fe. Pruébense a sí mismos
¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. A ver, esto a mí me impactó cuando leí esto, porque la segunda carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo. Los corintios le habían reclamado a Pablo de por qué les había dicho que los iba a ver. Dice que el apóstol Pablo no fue. Y ahí es donde el apóstol Pablo les envía la carta y les justifica por qué no había podido irlos a ver. Les expresaba que donde estuvo casi a punto de morir. Dice, estuvimos a punto de morir. Y les empieza a hablar. Y dentro de todas esas cosas, al final de que les habla, Pablo les decía que él había abierto su corazón para con ellos, pero que ellos habían cerrado su corazón. Los corintios se había roto la relación con ellos. Pero al final de esta segunda carta, el apóstol Pablo les escribe con toda sinceridad y con toda firmeza y con toda autoridad apostólica, y les dicen, hermanos, examínense para ver si están en la fe, porque voy a ir a verlos. Y los que siguen pecando, dice el apóstol Pablo, les iba a hablar con dureza y firmeza de parte del Señor. Por eso les dice, examínense para ver si están en qué, en la fe. Amados en el Señor, la conciencia por el Espíritu Santo, que ya es limpia por la sangre de Cristo, ¿saben qué se basa para darnos a nosotros un juicio, emitir un juicio si estamos haciendo no lo correcto? En la fe. ¿Y qué es la fe? Es la convicción que tenemos de las cosas que son invisibles, de las cosas que son eternas, de la palabra de Dios, porque es espíritu. Al tener esa convicción sembrada y haciendo la obra del Espíritu de Dios en la conciencia, nos da oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Es como la imagen. Te miras en un espejo y te preguntas, ¿cómo estoy? Hay una frase que se llama examen de conciencia. Y hoy podemos hacer un examen de conciencia. En la semana hiciste un examen de conciencia. Todos ponemos a hacer un examen de conciencia. ¿Cómo se le llama al examen de conciencia? Examinarse a uno mismo. Me examino a mí mismo. Dice Lamentaciones 3:40. Examinemos y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor. Dice la Reina Valera 60, escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué significa escudriñar tus caminos? Es como andar buscando en un tejido, en una ropa, no sé, busca dentro de tu interior. Pónganse a prueba las conductas y vuélvanse al Señor. Volvámonos al Señor. Si bien el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Dios no es mi conciencia, pero el Espíritu de Dios gobierna, ha limpiado, ha purificado mi conciencia. Y hoy puedo hacer con limpia conciencia un examen de mí mismo. ¿Lo quiere hacer? Póngase de pie. Amén. Amén. Voy a pedirle al Señor, hermano, que por medio de la conciencia y desde luego bajo su dirección y por la palabra, nos haga ver aquellas cosas que hicimos bien, pero también nos haga ver esas cosas que no las hicimos bien. Que nos haga ver esos pensamientos que a veces pasan por nuestra mente. Y alguien dice, podemos permitir que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, pero no permitas que hagan nido en tu cabeza. A veces hay pensamientos que te revolotean, y déjalos y repréndelos y que se vayan, sujétalos a la voluntad de Cristo. Pero hay otros pensamientos que hicieron nido
en tu cabeza y la conciencia te va a hacer recordar esos pensamientos. La conciencia te va a hacer recordar por el Espíritu Santo las cosas que dijiste, que ofendiste, que hirieron, que dañaron a otra persona. Alguna mala palabra, alguna expresión incorrecta. Y el Espíritu de Dios se va a recordar y te va a decir, no lo tenías que haber dicho, pero lo dijiste. Y de eso necesitas la sangre preciosa del Cordero. Si hiciste algo, si fuiste a algún lugar, comiste, bebiste, hiciste, no sé. Oro que el Espíritu de Dios, por medio de la conciencia, te recuerde lo que no hiciste bien y vuelva tu corazón al Señor en un análisis, en un examen personal.